estamos en las 8:45 discutiendo en esta mesa que hoy está poblada de abogados. Pablo Hurtado y Juan Luis Font, como todos los días lunes, a punto ya de arrancar con esta primera conversación de la noche. Hablamos con expertos en materia penal y en materia tributaria también respecto de ese caso que se sigue en contra de 22 acusados de defraudar en las aduanas de nuestro país. Es un caso que ha sido descubierto por la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público. Hoy nos acompañan los abogados Fernando Linares Beltranena, Mauricio Neftalí Berreondo y Mario Estuardo Archila. Como ya les digo, los tres con especialidad, dos de ellos en Derecho Penal, uno de ellos, Mario Archila, en temas tributarios. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45. Han surgido muchísimas dudas, muchísimos cuestionamientos respecto a si el proceso que se sigue a cargo de la jueza Marta Sierra de Stalin se está llevando adelante de la manera apropiada. Paola tiene la primera pregunta. Buenas noches, señores. Gracias por participar en este debate. Escuchamos unas declaraciones, las leímos, mejor dicho, de la jueza Sierra, cuando hablaba a una reportera de la revista Contrapoder que había resuelto de esa manera por el clamor popular, por la presión social que había, y criticaba la investigación que le estaba presentando la Fiscalía del Ministerio Público. Daba a entender más bien que por presión de ciudadanos y no por lo que le presentaban, había ligado a proceso a los que dejó y le había dado medida sustitutiva a quienes no quedaron en prisión. ¿Cómo reaccionan ustedes a estas declaraciones que da una jueza? ¿Quién quiere comenzar? Don Fernando Linares, levanta la mano. A ver, pues. Sí, yo creo que es contradictorio, porque si liga a proceso está siendo represiva. Si los deja libres está siendo permisiva. Entonces, o es una cosa o la otra. Además, nos extraña que haya dado medidas sustitutivas por un monto bajo. Normalmente se busca una proporción de lo que se pide de fianza o caución económica con lo defraudado. Aquí estamos hablando de que lo defraudado en un año fue cerca de 1 millardo de quetzales, es decir, esos son 9 ceros después de un 1. Y la fianza fue de 200,000 quetzales. Entonces encontramos que no hay proporción y esperamos que la Fiscalía lo apele y que la sala revierta esa decisión. Licenciado Berreondo, ¿usted comparte esos cuestionamientos sobre la manera en que la jueza Sierra de Stalin está llevando el proceso? Sí, los comparto, por supuesto. En primer lugar, es bien extraño que en un caso tan paradigmático una jueza se pronuncie así, fuera de, llamémoslo así, del proceso, porque se supone que ella debe de velar por la independencia del organismo judicial. Y si ella ligó a proceso a estas 22 personas por presión social o por lo que ella aduce, creo que ella está mal. E incumplimiento de deber, ese sería uno de los primeros delitos que ella tendría, abuso de autoridad, porque a la larga ella es una funcionario público y sí hay muchas cosas que ver, eso independientemente de lo que la CICIG y el Ministerio Público haya presentado como medios o evidencias o medios de prueba en ese momento procesal. Linares, pero cuando escuchamos los argumentos de la jueza, que decía que a los que dejó en libertad, por lo menos por ahora, fue porque solo se les mencionaba en las escuchas, no se les vinculaba de una forma directa, concretamente como parte de la estructura. En esta primera fase, ¿cabe resolver de esa manera si solamente mencionan el nombre, como ella decía? Pues a mi criterio no, porque para que exista un delito tiene que haber 2 personas, igual como en un matrimonio, el corruptor y el corrupto. No puede haber uno sin el otro. Entonces, si uno es culpable, automáticamente tiene que ser culpable la otra mitad de la naranja. Entonces, no puede haber uno sin el otro. Entonces, creo que si ligó a proceso a los responsables, a los de la cúpula, tenía incluso que haber mencionado a los corruptores. Y eso para mí es lo más incompleto de esta investigación. Todo el público de Guatemala está esperando que nos diga, bueno, ¿para quién se benefició con esta corrupción? ¿Quién se benefició con haber hecho estas importaciones de 1 millardo al año sin haber pagado los impuestos? Los derechos apropiados. Claro que ganamos en cierta forma porque tal vez la televisión que compramos para Navidad nos salió más barata.
Pero no se trata de eso. Eso es el sueldo quizás de un policía menos, un médico menos en el Roosevelt, un maestro menos en una escuela en el interior del país. O sea, creo que si bien ella critica la acusación de la fiscalía tiene que haber presentado algo más completo de las dos caras de la moneda. Mario Estuardo, ¿tiene sentido el argumento de la juez respecto a que deja en libertad a las personas que no son parte de la Superintendencia de Administración Tributaria, que no trabajaban ahí y por lo tanto, sugiere la juez, no iban a poder destruir evidencia existente dentro de la SAT? Creo que ese argumento cojea de lo que está cojeando todo lo que el público hasta este momento conoce. Si imaginamos los funcionarios a ese nivel en SAT, intendentes y superintendentes, no pueden permanecer en el cargo por históricamente más de 4 años. En este periodo presidencial llevamos 3 superintendentes, de los cuales 2 están detenidos implicados en este asunto. Y eso, ¿a mí qué me indica? Que los que no son empleados de SAT tienen muchísima más estabilidad dentro de la estructura de los que son empleados en SAT. Claro, los de SAT solo duran 4 años adentro de la SAT. O menos en este caso. O menos. Y si realmente Carlos Muñoz y Omar los externos Franco, como el teniente Jerez, ¿cuánto dijo él que tenía? 18 años de experiencia o algo por el estilo en defraudación aduanera. Hay una estructura todo un gurú que no conocemos hasta este momento, que es muchísimo más grande, muchísimo más fuerte y que utiliza funcionarios dentro de la administración, ya sea los que están implicados, los que falte por implicar, los que luego se descubra, pero estos son los empleados temporales que le sirven a una estructura muchísimo más grande que está haciendo estos grandes niveles de contrabando. Entonces, los empleados de SAT, para mí, como lo he dicho en otros foros, siguen siendo gatos dentro de la operación. ¿Qué escucha usted o cómo ve usted, señor Berrendo, cuando en el Ministerio de Finanzas piden que investiguen las cuentas de mandos altos y medios en la SAT? ¿Usted cree que puedan encontrar algo ahí que sustente esta investigación? Es probable, bueno, se ha comprobado que los funcionarios públicos en un momento dado no tienen el control ni siquiera de dónde van a manejar su dinero. Ahora bien, ya es Vox Populi en Guatemala que la SAT lamentablemente viene desde hace unos 10, 12 años con que el dinero de aquellas personas o funcionarios que llegan los 3, 4 años ahí, se les otorga una offshore en Panamá y ahí se transfiere el dinero. O sea, yo creo que a la CICIG todavía le faltó mucho, a menos que en el transcurso de la investigación presente todos esos medios de prueba. Pero eso es un Vox Populi. Y eso era lo delicado de dejar con una medida sustitutiva a los que se quedan, que están fuera de la SAT, porque ellos sí tienen los medios económicos para poder manejar toda la estructura que precisamente venían manejando a pesar de todos los cambios en la SAT. Fernando Linares, ¿qué le dice a los guatemaltecos? ¿Qué le dice a una sociedad cualquiera el hecho de que 2 superintendentes de administración tributaria y un secretario privado de la vicepresidencia se hayan llegado a coaligar, según la CICIG y el Ministerio Público, para defraudar fondos, que incluso hacían cálculos de cuál era la meta fiscal que se tenía que alcanzar, cuál era la meta de ingresos que se tenía que alcanzar, y de acuerdo con esos cálculos, pues se apropiaban de más o menos dinero, es decir, no se lo llevaban todo? Mire, creo que hay mucho cinismo de parte de las autoridades, sobre todo ahora que vimos que el Ministerio de Finanzas está pidiendo $70 millones para hacer una reingeniería de la SAT. El problema no es la SAT, el problema son las personas que han estado ahí, que son corruptas y que se han estado apropiando del dinero de todos los guatemaltecos. Ya vimos que lo que es el tema de seguridad alcanzaría si no se lo robaran. El tema de salud y el tema de educación no son problemas en sí, son problemas de financiamiento. Y el financiamiento nunca va a llegar si el dinero que pagamos nosotros los guatemaltecos de impuestos no llega a su destino. Creo que aquí hay un mensaje muy importante, como tú le habías pedido, Juan Luis, y es que
Si vamos a pagar impuestos, vamos a pagarlos para saber que van a llegar a su destino. A mí no me importa pagar si sé que va a haber un policía más, pero pagar porque sé que eso va a ayudar a comprar un vehículo en la finca de uno de los potentados que han estado en esta red de la línea, eso sí me incomoda. Para eso trato de no pagar impuestos. Pero ahora que ya se está haciendo algo, sobre todo por parte de la CICIG, y que están terminando con parte de esta corrupción, me motiva a pagar más impuestos. A mí me causa gracia que estos 3 años nos han estado justificando el déficit fiscal con varias razones. Que porque no habían intervenido las aduanas, que porque subió la gasolina, que porque el mercado internacional. Ahora nos están diciendo que la moral tributaria, me encanta ese término, como está baja, seguramente vamos a seguir con el déficit fiscal porque ahora los guatemaltecos vamos a querer pagar menos impuestos. Mario, ¿usted qué piensa de eso? Las estimaciones de defraudación en el IVA son 45%. Eso es aproximado. Casi la mitad de lo que se debería tributar. Lo que se debería tributar. Queda en las manos de alguien más. ¿Y por qué? De nuevo, la primera red de contrabando la descubrimos oficialmente en el periodo de Álvaro Arzú. La red Moreno. Nunca ha dejado de operar. Y eso lo sabíamos todos. La modificación del 10-2012 institucionalizaba la corrupción, le daba tantos poderes discrecionales a las aduanas y tantos poderes discrecionales a la administración tributaria, que era muy sencillo de imaginar que en lugar de que fuera el vista que platicábamos fuera del aire, el que se enriqueciera pidiendo alguna mordida por no hacerlo, se enriqueciera alguien que se volviera el jefe, que pudiera controlar el trasiego de todos los contenedores, con la facilidad de que el crimen organizado para otro tipo de circunstancias y otro tipo de productos también pudiera fácilmente pasar junto con los electrodomésticos y otras cosas. Tenemos que entender también que dentro de la administración tributaria existe corrupción respecto a contribuyentes que están pagando, los cuales son extorsionados por la administración, y esto lo digo porque me consta, que se fuga información y luego oficinas de defensa llaman al contribuyente previamente a que el contribuyente sepa que va a tener un ajuste, ofreciéndole los servicios porque ya saben qué va a decir el auditor que lo está auditando. Y eso lo digo con total conocimiento de causa y porque tengo las pruebas en mi oficina de que eso sucede. Entonces esto, les digo, esto es una parte muy pequeña. Está generalizado en la SAT. Es totalmente generalizado. Pero Mario, esa moral baja de los contribuyentes podría incidir en la recaudación. Por supuesto, es una reacción lógica del ciudadano cuando está viendo que se están enriqueciendo sus propios funcionarios, el dejar de pagar. El mercado informal en Guatemala es una reacción a la normativa que impide que este país le permita al ciudadano prosperar económicamente. Licenciado Berrendo, yo quiero volver al caso del proceso judicial y quiero hablar sobre Juan Carlos Monzón, quien se encuentra desaparecido, se encuentra prófugo. Tengo 2 preguntas en concreto. Si él apareciera y se incorporara al proceso, ¿cabría que la señora Sierra de Stalin le otorgara también una medida sustitutiva bajo el mismo argumento de que por no ser él un empleado de la SAT no tendría capacidad de destruir evidencia? Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cabe alguna posibilidad de que él dejara de ser considerado cabecilla del grupo para que pudiera convertirse en un colaborador eficaz adentro del proceso y, por ejemplo, implicar a la vicepresidenta Valdetti o incluso al presidente Pérez Molina? Fíjese que las 2 preguntas son cruciales. Se lo pregunta en el círculo de profesionales del derecho y le puedo responder. En primer lugar, sí, la jueza, creo que con la justificación que dio anteriormente, cuando dejó solamente ligado a procesos y con una medida sustitutiva a otros que realmente se supone que eran los jefes de la estructura, por supuesto que puede solamente darle una medida sustitutiva por 100,000, 200,000 quetzales, que sería, como en este caso, por igualdad procesal, por 200,000 o 250,000 quetzales. ¿Por qué digo esto? Porque si solamente es un delito, creo que era asociación ilícita, la jueza, al ver los medios de prueba, pudo haber solicitado que se le investigara también y se les inculcara el delito de lavado de dinero. Porque entonces, ¿dónde está ese dinero?
¿Y por qué a ninguno de ellos ligaron? Ni siquiera el Ministerio Público de la CICIG pidió por el delito de lavado de dinero. ¿Y el lavado de dinero no tiene caución? No tiene... Medida sustitutiva. Medida sustitutiva. Entonces, ahí se hubiera amarrado bien eso. Pero ni la jueza lo pidió, ni tampoco el Ministerio Público, ni tampoco la CICIG. Eso es el primer punto. El segundo punto, eso creo, en un momento dado, si es que no aparece, yo no lo quiera... si vuelve a aparecer alguna vez, si no lo desaparecen el señor Monzón, lo lamento por la familia también, creo que es lo más idóneo y creo que es lo que debería de ofrecer el Ministerio Público y la CICIG como colaborador eficaz. ¿Por qué? Porque la información que tiene es bastante vital para el Estado de Derecho actualmente en el país, porque creo que hay que dejar ya un precedente. No se puede continuar con que solamente van a ser, como dicen, unos cuantos y esto se va a repetir. Hay algo muy concreto. Yo interpuse un amparo contra la comisión que estaba eligiendo a los famosos 4 u 8 del directorio de la SAT. Me dieron un amparo provisional. ¿Y por qué? Porque yo no estaba de acuerdo en cómo estaban eligiendo precisamente a esa gente. El 95% de los que se eligieron son extrabajadores de la SAT o trabajadores de la SAT que van a ir al directorio. Claro. Y que tienen 20 años de venir trabajando. Son fundadores de la SAT, dicen. Y una acción como la presentada ayer, señor Linares, que da una lista de las propiedades de la vicemandataria para que busquen a Juan Carlos Monzón. Es muy lógico pensar que si estaba ahí, ya se lo sacaron. ¿Para qué sirven estas acciones? ¿Son más bien simbólicas o realmente podrían dar algún fruto de encontrar allí a alguien supuestamente protegido? Buena pregunta, Claudia. Lo importante de esa acción... Claudita está viéndonos en su casa. Perdón, Paola. Lo importante de esta acción es que señalaron las 8 propiedades. Para obtener credibilidad, lo que debería hacer el Ministerio Público y la CICIG es de una vez embargar las propiedades y pasarlas por extinción de dominio. Así nos regresan a los guatemaltecos a través del Estado parte del dinero que fue sustraído. Hay un proceso que se ha utilizado muy poco, se llama la extinción de dominio. Y eso no va atrás de la persona, va atrás de la propiedad. Tras de los bienes. Y entonces eso es muy efectivo. Lo han usado solamente contra narcotraficantes. ¿Al señor Monzón podría, incluso en ausencia, empezarse a extinguir el dominio de sus bienes? Totalmente. Totalmente sí, porque se le puede notificar a través de los medios que son no personales. Entonces pueden anotar en las propiedades y después ya continuar con un proceso de extinción. O sea, son de las fórmulas que tiene el Estado moderno para combatir esta corrupción. Pero eso lo tiene que hacer el Estado para obtener la credibilidad, además de señalarlos quiénes son los corruptores, no solamente los corruptos. En términos legales quiero preguntar otra cosa. Juan Carlos Monzón tenía una empresa de proveeduría de grama sintética y mantenimiento que le está dando servicios por lo menos a 2 entidades del Estado, la Municipalidad de Santa Catarina Pinula y el Ministerio de la Defensa. Dado la situación de él, que el dueño de esta empresa, que ahora está representada por otra persona, pero es todavía su propiedad, le adeuda tanto al Estado, está siendo investigado, ¿las entidades públicas deberían cancelar esos contratos o deben respetarse los términos en que fueron contraídos? Creo que hay que investigar esos contratos. Yo pensaría que hubo anomalías en la licitación, porque si viene de una empresa, de una persona que está señalada por corrupción, lo más seguro es que hubo corrupción en las otras operaciones de estas empresas. Y si no cumplieron con la ley, las empresas deben ser intervenidas. María Estuardo, estamos en el momento del parteaguas, un antes y un después. Estas protestas públicas por la indignación que genera haber descubierto esa corrupción, esa mafia político-administrativa en las aduanas, ¿en realidad marca nuestro momento o tu expectativa es que sigamos como siempre? Creo que por primera vez en los últimos 25 años, como decía alguien en Twitter el fin de semana, tanto la izquierda como los libertarios se levantaron por la misma causa. Y eso sí es algo nuevo en este país, el que haya un detonante en el que no importa la ideología, todos los ciudadanos nos sentimos indignados unos
mucho más que otros, pero creo que todos nos sentimos indignados, hasta el comentario de un policía que dice, solo porque tengo que trabajar no estoy en la protesta. Pero entonces tu idea es que sí se marca un antes y un después. Sí, por lo menos la conciencia de que sí podemos hacer algo y sí podemos manifestar nuestra indignación, y no es simplemente los rumores de que se están robando todo lo que pueden, sino que ahora hay evidencia. Hay evidencia y se demostró en el parque. Licenciado Berriondo, una última pregunta y cerramos esta conversación. Vamos a ver qué dicen nuestros televidentes en las redes sociales. Pero antes de irnos, ¿se puede sustituir a la jueza Sierra de Stalin? ¿Se le puede separar de este caso y otorgárselo a otro juzgador? Bueno, en primer lugar, el Ministerio Público, como ente encargado de la investigación penal, persecución penal, debería de recusarla. Pero algo muy concreto es que la jueza ya debió, no de irle a pedir al Ministerio Público, miren, trasládelo a un juzgado de alto impacto. Creo que la jueza debería, por su honor y de los demás jueces del organismo judicial, renunciar a seguir conociendo este caso, y sí, efectivamente, que se eleve a un juzgado de alto impacto. Creo que eso sería lo más correcto, lo más sano para todos los guatemaltecos que esperamos justicia en este caso. Señores, a los tres, gracias por acompañarnos a las 8:45. Le damos el paso ahora a nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos comenta qué se está diciendo en las redes sociales. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Vámonos a las redes. Eduardo nos dice, la jueza soltó a los únicos que podrían señalar directamente a la vicepresidenta, además de Juan Carlos Monzón. Nos dicen también, así es como estamos, con lo que se robaron con nuestros impuestos pagarán medida sustitutiva. Se ríen del pueblo. Fernando, si el MP planteó un sólido caso, nadie debió tener medida sustitutiva hasta haber obtenido información para destruir la red y evitar que retorne, es lo que nos dice Denis. Dudo que aparezca vivo Monzón a estas alturas. Enrique nos plantea también, definitivo, esa estructura lleva mucho tiempo, hasta con gobiernos anteriores. Y también nos dice Eduardo, habría que analizar también las declaraciones del fiscal que utiliza al gobierno para despotricar, para desresponsabilizar a la vice. Son los comentarios que tenemos en las redes sociales. Vamos a ir a la pausa. Tenemos una segunda entrevista al volver. Quédese con nosotros. Estamos a las 8:45.